Corrientota. Esa fue la palabra que Raúl Velasco lanzó contra una joven Thalía, de apenas 18 años, frente a millones de televidentes. No fue un comentario privado. No fue detrás de cámaras. Fue en televisión nacional. Y ese fue solo uno de los muchos momentos que marcaron una época en la que un solo conductor podía impulsar o hundir la carrera de un artista. Durante casi 3 décadas, Siempre en Domingo fue el escenario más poderoso del espectáculo mexicano. Para miles de cantantes, aparecer ahí significaba tocar el cielo. Salir mal de ese escenario podía significar perder la oportunidad de volver a levantarse. Fernando Villares lo descubrió de la peor manera. Y lo que ocurrió aquella noche quedó grabado para siempre. Pero esa es solo la primera pieza de una historia mucho más grande. A lo largo de este documental conocerás 4 revelaciones que sacudieron la imagen de Raúl Velasco y de una de las empresas más influyentes de la televisión mexicana. La primera, las palabras con las que, según contó el propio Velasco, Emilio Azcárraga Milmo se refería a Juan Gabriel y el inesperado enfrentamiento que ambos tuvieron por el cantante. La segunda, las 5 palabras que Cepillín pronunció en un pasillo de Televisa y que, según su propio relato, marcaron el inicio de un largo veto. La tercera, los testimonios de actrices, productores y otras figuras públicas sobre el presunto catálogo sexual que durante años fue señalado alrededor de Televisa. Y la cuarta, las 7 palabras que Raúl Velasco pronunció poco antes de morir, una frase que sigue dividiendo opiniones sobre si realmente se arrepintió de lo que hizo. Pero antes de llegar a todo eso, hay una pregunta que necesita respuesta. ¿Cómo un niño pobre de Celaya terminó convirtiéndose en el hombre que controló los sueños de toda una generación de artistas? Nadie nace convertido en un hombre capaz de decidir quién merece un sueño y quién debe perderlo. Antes de ser el conductor más temido de la televisión mexicana, antes de que un simple comentario suyo pudiera cambiar el destino de un artista, Raúl Velasco fue un niño que conoció el hambre, el rechazo y la humillación. Nació el 24 de abril de 1933, en Celaya, Guanajuato. No creció entre lujos. Creció entre carencias. Antes de que saliera el sol, cuando la mayoría de los niños seguían dormidos, él ya recorría las calles repartiendo leche sobre un burro. Después asistía a la escuela y al regresar ayudaba a ordeñar vacas para que su familia pudiera sobrevivir un día más. Su infancia no estuvo llena de juguetes. Estuvo llena de trabajo. Su ropa era vieja, remendada una y otra vez. Muchas veces usaba prendas que otras personas ya no querían. Los niños de la escuela se burlaban de él constantemente. Le habían puesto un apodo para recordarle que era diferente, que no pertenecía a su mundo. Pero había algo que lo hacía sentirse todavía más aislado. Raúl padecía una malformación cardíaca. Mientras los demás corrían detrás de un balón, él observaba desde lejos. Mientras los otros reían, él permanecía sentado mirando cómo la vida pasaba frente a sus ojos. Era el niño que siempre estaba afuera. El que nunca era elegido. El que aprendió demasiado pronto que el mundo podía ser cruel con quien parecía más débil. Quizá fue ahí donde nació una obsesión silenciosa. La necesidad de que algún día nadie volviera a hacerlo sentir pequeño. Con apenas 20 años llegó a la Ciudad de México sin dinero, sin contactos y sin una sola garantía de éxito. Dormía donde podía. Aceptaba cualquier trabajo. Fue mensajero, operador de maquinaria, chofer y empleado bancario. Cada empleo era apenas un intento por mantenerse a flote en una ciudad que parecía devorar a quienes llegaban sin apellido, sin influencias y sin poder. Pero Raúl observaba. Siempre observaba. Escuchaba las conversaciones de empresarios, políticos y artistas. Aprendía cómo hablaban, cómo negociaban y, sobre todo, cómo ejercían el poder. Hasta que encontró un camino inesperado. El periodismo. Primero escribió sobre deportes, después sobre espectáculos.
Muy pronto comenzó a entrevistar a las figuras más importantes del país. Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete. Cada entrevista le enseñaba una lección que jamás olvidaría. No importaba qué tan famoso fuera el invitado. Quien hacía las preguntas era quien tenía el verdadero control. El entrevistado respondía. El entrevistador dirigía la conversación. Y ese descubrimiento cambiaría su vida para siempre. Porque Raúl Velasco dejó de querer ser una estrella. Comprendió que era mucho más poderoso convertirse en el hombre que decidía qué estrella brillaba y cuál desaparecía. Fue entonces cuando el destino puso frente a él al hombre más poderoso de México. Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa. El empresario que controlaba la televisión mexicana como si fuera un imperio. Nadie imaginaba que aquel encuentro cambiaría para siempre la historia del espectáculo en Latinoamérica. Porque muy pronto nacería un programa que dominaría la televisión durante casi 30 años. Un programa que lanzaría a decenas de leyendas. Pero también destruiría sueños frente a millones de espectadores. Ese programa se llamaba Siempre en Domingo. Y, sin saberlo, México acababa de entregarle a Raúl Velasco la llave de la única puerta que todos los artistas estaban obligados a cruzar. En 1969 nació un programa que cambiaría para siempre la historia del espectáculo en América Latina. Su nombre era Siempre en Domingo. Al principio parecía un programa familiar más. Música, entrevistas y artistas invitados para acompañar las tardes de domingo. Nadie imaginaba que aquel escenario terminaría convirtiéndose en el tribunal más poderoso del entretenimiento mexicano. Muy pronto dejó de ser un simple programa. Se convirtió en la única puerta hacia la fama. Si querías triunfar en los años 70, 80 o 90, había una regla que nadie se atrevía a discutir. Tenías que pasar por Raúl Velasco. No existía YouTube. No existía TikTok. No existía Spotify. No había redes sociales capaces de convertir a un desconocido en una estrella de la noche a la mañana. La televisión lo era todo. Y la televisión tenía un solo guardián. Durante casi 28 años, más de 1,480 programas y millones de espectadores cada semana, Siempre en Domingo, fue el escaparate más importante del mundo hispano. Por ese escenario desfilaron los nombres que después conquistarían el planeta. Luis Miguel, José José, Emanuel, Juan Gabriel, Thalía, Paulina Rubio, Gloria Trevi, Shakira, Ricky Martin, Chayanne. Muchos llegaron siendo completos desconocidos. Salieron convertidos en ídolos. Pero no todos tenían la misma suerte. Raúl Velasco repetía una frase que con el tiempo se convirtió en una advertencia para cualquiera que soñara con cantar. Aquí no hago estrellas, aquí presento puras estrellas. Aquellas palabras parecían una simple opinión. En realidad, escondían un mensaje mucho más oscuro. Si él consideraba que no estabas listo, no había segunda oportunidad. Los artistas comenzaron a hablar entre ellos en voz baja. Ten cuidado con Velasco. No lo contradigas. No le contestes. No le lleves la contraria. Una mala respuesta. Una mirada incómoda. Un comentario fuera de lugar. Todo podía convertirse en el final de una carrera antes siquiera de comenzar. Los camerinos dejaron de ser lugares de emoción. Se convirtieron en salas de espera donde el miedo caminaba de un lado a otro. Había cantantes que ensayaban más la entrevista con Velasco que la canción que iban a interpretar. Otros apenas podían dormir la noche anterior. No temían desafinar. Temían decepcionar al hombre que tenía el poder de cerrarles todas las puertas. Con los años, Raúl Velasco dejó de ser únicamente un conductor. Se convirtió en un símbolo de autoridad, en un juez, en un filtro,
en el hombre que podía fabricar leyendas o convertirlas en un recuerdo antes de que siquiera nacieran. Quizá, sin darse cuenta, el niño pobre de Celaya encontró la forma de vengarse del mundo que un día lo hizo sentir invisible. Ahora era él quien decidía quién entraba y quien se quedaba mirando desde afuera. Pero el verdadero problema no era el poder. Era la manera en que comenzó a usarlo. Porque una cosa era negar una oportunidad. Y otra muy distinta era destruir públicamente a una persona delante de millones de espectadores. Muy pronto, las críticas dejaron de ser profesionales. Los comentarios comenzaron a dirigirse al físico, al peso, a la forma de vestir, a la apariencia, incluso a la manera de hablar o de moverse. Cada domingo, el escenario podía convertirse en un lugar donde un sueño nacía, o donde era despedazado sin posibilidad de defenderse. Y la primera en descubrirlo fue una joven de apenas 18 años, que subió al escenario creyendo que aquella noche sería el inicio de una carrera brillante. Su nombre era Thalía. Lo que ocurrió frente a las cámaras dejó a millones de personas sin palabras y marcó el comienzo de una larga lista de humillaciones que todavía hoy siguen siendo recordadas. Corrientota. Una sola palabra. Eso bastó para que millones de mexicanos voltearan a ver a una joven que apenas comenzaba su carrera. Thalía tenía 18 años. Era una adolescente llena de sueños, nervios y esperanza. Había trabajado durante años para llegar al escenario más importante de la televisión mexicana. Como muchos artistas de su generación, sabía que una buena presentación en Siempre en Domingo podía cambiarle la vida. Pero aquella noche ocurrió algo que nadie esperaba. Raúl Velasco la observó de arriba a abajo y, frente a las cámaras, lanzó un comentario que quedó grabado para siempre. Ya te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día. El público soltó algunas risas. Las cámaras siguieron grabando. Y Thalía sonrió. No porque el comentario le hubiera parecido gracioso. Sonrió porque no tenía alternativa. Responder significaba desafiar al hombre que podía cerrar todas las puertas de la televisión mexicana. Años después, muchos recordaron ese momento como una muestra de la forma en que se trataba a los artistas jóvenes en aquella época. Pero Thalía no fue la única. La cantante Isabel Lascurain, integrante de Pandora, vivió otra escena que jamás olvidaría. Durante un vuelo, delante de otros pasajeros, Raúl Velasco le lanzó una advertencia que la dejó paralizada. Si no bajas de peso, no vuelves a salir en la televisión. No fue una recomendación médica. No fue un consejo. Fue una condición. Según ha contado la propia cantante, esas palabras la afectaron profundamente. El mensaje era claro. Para permanecer en pantalla no bastaba con tener talento. Había que cumplir con la imagen que otros imponían. Tiempo después, otra joven artista subiría al mismo escenario. Su nombre era Tatiana. Tenía apenas 22 años. Cantó, sonrió y terminó su presentación convencida de que todo había salido bien. Entonces Raúl Velasco sacó una tarjeta. Era la tarjeta de un nutriólogo. Se la entregó frente a millones de televidentes. El mensaje no necesitaba explicación. Tatiana bajó del escenario. Entró al camerino. Y, según ha contado posteriormente, rompió en llanto. Pero las humillaciones no terminaban ahí. Ni siquiera las grandes figuras estaban a salvo. Cuando el Grupo Bronco, uno de los más exitosos de México, apareció en Siempre en Domingo, Velasco los recibió con una frase que sorprendió a muchos. Los llamó feos, pero con suerte. Después dirigió su mirada a Lupe Esparza y le preguntó, entre risas, si se sentía cómodo disfrazado de gorila. Nadie respondió. Nadie podía hacerlo. Porque todos conocían las reglas. En otro programa, Ana Gabriel escuchó cómo criticaban públicamente su vestimenta.
A Lorena Herrera le hicieron preguntas personales que poco tenían que ver con su trabajo artístico. E Irán Castillo, con apenas 20 años, fue objeto de comentarios que hoy serían ampliamente cuestionados. La propia actriz recordó la incomodidad que sintió en aquel momento. Lo más inquietante era que estas escenas ocurrían frente a millones de personas. Quedaban grabadas. Se transmitían como si fueran parte del espectáculo. Y muy pocos se atrevían a decir algo. Porque en aquellos años el silencio era el precio para seguir trabajando. Sin embargo, entre todas las historias hubo una que terminó de demostrar hasta dónde podía llegar el poder de Raúl Velasco. No ocurrió con una estrella consagrada. Ocurrió con un cantante desconocido. Un hombre que llegó creyendo que aquella noche cambiaría su destino. Y terminó cargando durante 35 años con una humillación que jamás pudo olvidar. Su nombre era Fernando Villares. Y lo que sucedió aquella noche sigue siendo uno de los episodios más polémicos en la historia de Siempre en Domingo. Fernando Villares llegó a Siempre en Domingo con el mismo sueño que habían tenido cientos de jóvenes antes que él. Cantar. Demostrar su talento. Y salir de aquel escenario con una oportunidad para cambiar su vida. Era la noche del 17 de enero de 1982. Detrás del telón, respiraba profundamente mientras esperaba escuchar su nombre. Sabía que millones de personas estaban frente al televisor. Para cualquier cantante de aquella época, aparecer en el programa de Raúl Velasco era como jugar la final de un campeonato. Solo había una oportunidad. Y él estaba dispuesto a aprovecharla. Cuando comenzó a cantar, todo parecía marchar bien. La música terminó. Llegó el momento de escuchar la opinión del conductor. Fernando esperaba una crítica sobre la interpretación, la afinación o la canción. Pero lo que recibió fue algo completamente distinto. Raúl Velasco comenzó a cuestionar su imagen. Lo llamó afeminado, insinuó que el público estaba recibiendo gato por liebre y dejó entrever que un artista como él difícilmente tendría futuro en el espectáculo. El estudio quedó en silencio. Fernando permaneció inmóvil. No discutió. No respondió. No podía hacerlo. Frente a él estaba el hombre que tenía el poder de abrir o cerrar las puertas de la televisión mexicana. Y detrás de las cámaras había millones de personas observando aquella escena. Lo que debía ser el inicio de una carrera terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados y controvertidos de la historia de Siempre en Domingo. La reacción del público no tardó en llegar. Durante los días siguientes surgieron críticas hacia la forma en que Velasco había tratado al cantante. La presión fue creciendo hasta que, una semana después, el conductor tuvo que ofrecer una disculpa pública en el mismo programa. La prensa bautizó aquel episodio como la revancha del zorro. Pero había un detalle que con el paso de los años resultó todavía más impactante. Cuando Raúl Velasco recordó aquel momento en entrevistas posteriores, dijo que había sido uno de los mayores ridículos de su carrera. No porque hubiera humillado a Fernando Villares, sino porque lo obligaron a disculparse. Para muchos, esa declaración decía más que cualquier explicación. Fernando intentó seguir adelante. Continuó presentándose en distintos escenarios. Buscó nuevas oportunidades. Pero recuperar la confianza de la industria después de un episodio tan público no fue sencillo. Con el paso del tiempo terminó alejándose de la música y emprendió otros caminos fuera del medio artístico. En marzo de 2017, falleció a los 62 años tras sufrir un derrame cerebral. Su historia quedó ligada para siempre a aquella noche de 1982. Pero Fernando Villares no fue el único artista que aseguró haber visto cómo una sola decisión podía cambiar el rumbo de una carrera. Hubo otro nombre mucho más conocido. Un hombre que hacía reír a millones de niños. Un personaje que parecía intocable.
Sin embargo, según su propio testimonio, bastaron 5 palabras pronunciadas en un pasillo de Televisa para despertar una enemistad que lo acompañaría durante más de un cuarto de siglo. Su nombre era Cepillín. Y la historia que estaba a punto de comenzar demostraría que, cuando Raúl Velasco sentía que alguien desafiaba su autoridad, el tiempo no borraba las ofensas. Las esperaba. Y, tarde o temprano, según relataría el propio Cepillín, terminaba cobrando la factura. Antes de convertirse en el payaso más famoso de México, Ricardo González era solo otro hombre persiguiendo un sueño. No tenía influencias. No tenía padrinos. No tenía un apellido poderoso. Solo llevaba un traje colorido, una nariz de payaso y la convicción de que podía hacer reír a millones de niños. Corría el año 1977. Cepillín caminó por los pasillos de Televisa buscando a la única persona que podía abrirle las puertas del éxito. Raúl Velasco. Lo esperó durante días. Le pidió unos minutos. Le rogó una oportunidad para presentarse en Siempre en Domingo. La respuesta, según ha contado el propio Cepillín en distintas entrevistas, fue tan fría como contundente. Aquí no hago estrellas, aquí presento puras estrellas. Aquellas palabras habrían derrotado a cualquiera, pero no a él. En lugar de rendirse, decidió buscar otra puerta. Y la encontró. Logró llegar hasta Emilio Azcárraga Milmo, el poderoso dueño de Televisa. No se sabe exactamente cómo consiguió aquella reunión. Lo cierto es que ocurrió. Y tras escuchar su propuesta, Azcárraga dio una orden directa. Cepillín aparecería en Siempre en Domingo. Cuando Raúl Velasco se enteró, quiso saber quién había autorizado aquella presentación. Fue entonces cuando ocurrió el momento que, según el relato del propio Cepillín, cambiaría para siempre la relación entre ambos. Velasco le preguntó cómo había conseguido entrar. Y Cepillín respondió con absoluta naturalidad. Pues toqué la puerta que era. 5 palabras. 5 palabras que, según él, jamás fueron perdonadas. Porque durante años Raúl Velasco había sido conocido como la puerta de la televisión mexicana. Y escuchar que existía una puerta más importante que la suya fue, para muchos, un golpe directo a su orgullo. Cepillín debutó en Siempre en Domingo. El público lo recibió con entusiasmo. Su popularidad creció a una velocidad impresionante. Poco después obtuvo su propio programa. Vendía discos. Llenaba auditorios. Miles de niños querían conocerlo. Parecía que nadie podía detener aquella carrera. Pero, según contaría años después, la historia detrás de cámaras era muy diferente. Cepillín aseguró que, reunión tras reunión, Raúl Velasco cuestionaba su permanencia dentro de la empresa. Que insistía en que se había vuelto arrogante. Que hablaba constantemente de él frente a los ejecutivos. Hasta que un día, según su versión, llegó la decisión definitiva. Su programa fue cancelado. Mientras disfrutaba de unas vacaciones en Puerto Rico, recibió una llamada que cambiaría todo. Le informaban que ya no volvería al aire. Sin despedidas. Sin explicaciones. Sin oportunidad de defenderse. Solo una llamada. Cepillín sostuvo durante años que detrás de aquella decisión estaba la influencia de Raúl Velasco. Y aseguró que no regresó a Televisa hasta después de la muerte del conductor. Más de 26 años lejos de la empresa donde había alcanzado la cima. ¿Fue realmente una venganza? Esa versión siempre fue defendida por Cepillín, mientras otros protagonistas ofrecieron interpretaciones distintas sobre lo ocurrido. Lo cierto es que aquella historia alimentó durante décadas la imagen de un hombre que, para muchos artistas, tenía un poder casi absoluto. Pero Cepillín no fue el único que habló de vetos. Hubo una mujer que ya era una leyenda de la música ranchera cuando decidió pedir algo que parecía completamente justo. No pidió un privilegio. No pidió un trato especial.
Solo pidió que le pagaran lo que consideraba que valía. La respuesta, según distintos testimonios, terminó cambiando su vida para siempre. Ella era Lucha Villa. Y su historia demostraría que, en aquellos años, incluso las estrellas más grandes podían quedarse sin escenario de un día para otro. Lucha Villa ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Era una de las voces más importantes de la música ranchera. Había conquistado escenarios, vendido miles de discos, y era una de las artistas más queridas por el público mexicano. Sin embargo, ni siquiera ella estaba a salvo del poder que, según muchos artistas de la época, ejercía Raúl Velasco. De acuerdo con distintos testimonios, todo comenzó con una petición que parecía completamente razonable. Lucha Villa pidió un aumento. El dinero que recibía por presentarse en Siempre en Domingo, según se ha contado, ya no alcanzaba ni para cubrir los gastos de imagen que el propio programa exigía. Su vestuario, su peinado, su maquillaje, todo salía de su bolsillo. Pensó que era justo pedir una mejor remuneración. Pero la respuesta, según se relató durante años en el medio artístico, fue inmediata. No hubo negociación. No hubo diálogo. Solo una decisión. Vetada. Así, de un momento a otro, una de las cantantes más importantes de México dejó de aparecer en la pantalla más poderosa del país. Intentó continuar su carrera en otras televisoras. Siguió cantando. Siguió llenando escenarios. Pero recuperar el espacio que había perdido en Televisa nunca fue sencillo. Años después, el diseñador Mitzi contó una historia que estremeció a muchos. Según su relato, Lucha Villa deseaba volver a verse espectacular para recuperar oportunidades. Fue entonces cuando se sometió a una cirugía estética. La operación salió mal. Las complicaciones fueron tan graves que estuvieron a punto de costarle la vida. Su carrera jamás volvió a ser la misma. Mientras tanto, en Televisa seguían circulando historias sobre artistas que desaparecían de la pantalla de un día para otro. Cada vez eran más. Cada vez eran más difíciles de ignorar. Pero, paradójicamente, hubo un artista por quien Raúl Velasco hizo exactamente lo contrario. No lo atacó. No lo humilló. No intentó sacarlo de la televisión. Lo defendió. Y no lo defendió de cualquiera. Lo defendió del hombre más poderoso de México. Emilio Azcárraga Milmo. El dueño de Televisa. El hombre que había convertido a Raúl Velasco en el rostro más importante del espectáculo. Durante años circularon rumores sobre una mala relación entre Juan Gabriel y Raúl Velasco. Muchos pensaban que ambos estaban enfrentados. Pero poco antes de morir, el propio Velasco reveló una versión completamente distinta. Aseguró que jamás tuvo problemas con Juan Gabriel. Que, en realidad, los conflictos fueron con Emilio Azcárraga. ¿Por qué? Porque según contó Velasco, el empresario no quería ver a Juan Gabriel en Siempre en Domingo. No cuestionaba su talento. No cuestionaba sus canciones. Lo que rechazaba era su forma de ser. Velasco afirmó que cada vez que invitaba al Divo de Juárez al programa, recibía llamadas, presiones y reclamos para retirarlo de la pantalla. Y, contra todo pronóstico, decidió resistirse. Fue una de las pocas ocasiones en las que, según su propio testimonio, desafió la voluntad del hombre que podía terminar con su carrera. Incluso llegó a pronunciar una frase que con el tiempo se volvió una de las más recordadas de su trayectoria. En Siempre en Domingo no programo sexos, programo talentos. Aquellas palabras sorprendieron a muchos. ¿Cómo podía ser el mismo hombre que había humillado públicamente a tantos artistas? ¿Cómo podía defender a Juan Gabriel mientras otros aseguraban haber sido destruidos por él? Esa contradicción sigue dividiendo opiniones hasta el día de hoy. Pero lo que estaba ocurriendo detrás de los reflectores era todavía más inquietante. Porque mientras el público veía música, aplausos y grandes estrellas,
Algunos testimonios comenzaban a describir un sistema mucho más oscuro. Un sistema del que durante años casi nadie se atrevió a hablar, y cuya existencia sigue siendo objeto de una profunda controversia. Ese capítulo estaba a punto de abrir una de las heridas más delicadas en la historia de Televisa. Hasta este punto, la historia parecía hablar de vetos, humillaciones y artistas que perdían oportunidades. Pero lo que viene ahora es mucho más oscuro, porque ya no se trata únicamente de carreras destruidas. Se trata de acusaciones que, durante décadas, permanecieron en silencio. Acusaciones respaldadas por testimonios públicos de personas que trabajaron dentro de Televisa, aunque varios de los hechos siguen siendo objeto de controversia y no han sido establecidos judicialmente. Durante años se habló de un supuesto catálogo. Muchos lo consideraban una leyenda urbana. Otros decían que era un secreto a voces. Hasta que varias figuras comenzaron a hablar. Una de ellas fue Keite del Castillo. En su documental Cuando conocí al Chapo, recordó que cuando apenas iniciaba su carrera, recibió una invitación para asistir a una reunión con personas influyentes. Según su testimonio, le dijeron que debía entretener a ciertos invitados importantes. Cuando preguntó de qué se trataba realmente, comprendió que aquella invitación no era tan inocente como parecía. Keite aseguró que rechazó la propuesta. Y también afirmó que, después de esa decisión, su camino dentro de la empresa se volvió mucho más complicado. Años después, otra actriz, Alejandra Ábalos, relató una experiencia similar. Contó que una representante le habló de un supuesto catálogo donde mujeres podían ser recomendadas a empresarios y ejecutivos. Según su relato, le ofrecieron grandes cantidades de dinero por acompañar a determinadas personas. Ella dijo que no, y decidió continuar su carrera bajo sus propias condiciones. Pero el testimonio que más impacto causó fue el de Mario Lafontaine, productor de Televisa durante casi 3 décadas. En diversas entrevistas afirmó que existía un sistema de favoritismos alrededor de ciertos ejecutivos. Incluso llegó a utilizar una frase que provocó enorme polémica. Llamó a Televisa el burdel más grande de México. Sus declaraciones recorrieron todo el país. Porque ya no hablaba una actriz. Hablaba a alguien que había trabajado dentro de la empresa durante años. Según esos testimonios, existía un lugar conocido como la Casa de las Campanas. Un sitio donde, presuntamente, se realizaban reuniones privadas entre empresarios, políticos y algunas aspirantes a actrices. Los relatos coinciden en varios puntos. Pero también es importante señalar que Televisa ha rechazado diversas acusaciones similares a lo largo del tiempo y muchos de estos señalamientos nunca fueron resueltos en tribunales. Lo inquietante es que varios testimonios mencionaban siempre el mismo nombre: Raúl Velasco. Algunas personas afirmaron que él identificaba nuevos talentos, que pedía fotografías, que solicitaba teléfonos de contacto y que recomendaba a determinadas jóvenes. Son afirmaciones realizadas por diversos entrevistados, pero sobre las cuales no existe una resolución judicial que las confirme. Sin embargo, el simple hecho de que tantas versiones coincidieran mantuvo viva la polémica durante décadas. Mientras millones de personas veían un programa familiar cada domingo, detrás de las cámaras, según esos relatos, existía un mundo completamente distinto. Un mundo donde el talento no siempre era suficiente. Donde algunos aseguraban que el poder podía decidir mucho más que una carrera artística. Y donde muchas personas, según esos testimonios, tuvieron que elegir entre sus principios y sus sueños. Pero entre todas las historias relacionadas con Raúl Velasco, existe una que rompe completamente el patrón. Una historia que muestra al conductor enfrentándose al hombre más poderoso de Televisa. No por una actriz. No por un productor. No por un ejecutivo. Sino por el artista que terminó convirtiéndose en la voz de todo un país. En breve conocerás las palabras exactas que, según Raúl Velasco,
Emilio Azcárraga Milmo utilizaba para referirse a Juan Gabriel, y descubrirás por qué esa confesión cambió para siempre la imagen que muchos tenían de ambos. Raúl Velasco había construido su carrera obedeciendo. Durante casi 3 décadas, rara vez desafió una orden. Sabía perfectamente quién tenía el verdadero poder. Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa. El hombre que podía convertir a cualquiera en una estrella o desaparecerlo con una sola llamada. Por eso, lo que Raúl Velasco reveló en una de sus últimas entrevistas sorprendió incluso a quienes lo conocían. Aseguró que la pelea más fuerte de toda su carrera no fue con un cantante. No fue con un actor. No fue con un productor. Fue con el propio dueño de Televisa. Y el motivo tenía un nombre: Juan Gabriel. El Divo de Juárez ya era un fenómeno. Sus conciertos llenaban estadios. Sus discos rompían récords. Millones de personas lloraban con amor eterno, cantaban Querida o gritaban Hasta que te conocí. Era imposible ignorarlo. Pero, según contó el propio Velasco, había alguien que no soportaba verlo en la televisión. Ese alguien era Emilio Azcárraga Milmo. En esa entrevista, Raúl Velasco aseguró que cada vez que invitaba a Juan Gabriel a Siempre en Domingo, comenzaban las llamadas. Presiones. Reclamos. Exigencias para retirarlo del programa. Y entonces reveló una de las frases más fuertes de toda la historia. Afirmó que Azcárraga se refería a Juan Gabriel con insultos homofóbicos y le exigía sacarlo del aire por sus amaneramientos. Velasco respondió de una forma que pocos esperaban. Frente a millones de televidentes, pronunció una frase que quedó para la historia. En Siempre en Domingo no programo sexos, programo talentos. Quizá fue la única vez que utilizó todo su poder para proteger a alguien. ¿Por qué lo hizo? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez admiraba profundamente el talento de Juan Gabriel. Tal vez entendía que ningún prejuicio podía borrar el genio de un compositor irrepetible. O quizá, por un instante, recordó al niño pobre de Celaya que alguna vez fue rechazado por ser diferente. Juan Gabriel nunca olvidó aquel gesto. Pero tampoco olvidó el sistema al que pertenecía Velasco. Con los años lanzó una frase que también quedó grabada en la memoria de México. Televisa no me vetó, yo veté a Televisa. Aquellas palabras fueron una declaración de independencia. Ya no necesitaba la televisión. La televisión lo necesitaba a él. Cuando Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016, millones de personas salieron a las calles. Su música inundó plazas, estaciones de radio y hogares. Y la misma empresa que, según Velasco, alguna vez quiso alejarlo de la pantalla, terminó transmitiendo su homenaje nacional. Era imposible ignorar al artista más querido de México. Pero esa no fue la única cuenta pendiente que el conductor tuvo que enfrentar. Había otro hombre que llevaba décadas esperando un momento. No buscaba venganza. No quería destruirlo. Solo quería recordarle unas palabras que jamás pudo olvidar. Ese hombre era Joan Sebastián. Y cuando finalmente estuvieron frente a frente en televisión nacional, los papeles se invirtieron. El artista rechazado se convirtió en leyenda. Y el hombre que había controlado los sueños de miles tuvo que hacer algo que casi nunca hizo: pedir perdón. Pero la gran pregunta sigue abierta. ¿Ese perdón fue sincero? ¿O solo llegó porque Juan Sebastián ya era demasiado grande para ser ignorado? La respuesta marcaría el principio del fin del hombre que durante 28 años controló la puerta más importante del espectáculo mexicano. El poder absoluto nunca dura para siempre. Y la caída de Raúl Velasco comenzó cuando menos lo esperaba. Mientras seguía apareciendo cada domingo frente a millones de espectadores, su cuerpo libraba una batalla silenciosa. Una transfusión de sangre contaminada le provocó hepatitis C, una enfermedad que, con el paso de los años, destruyó lentamente su hígado.
El hombre que durante décadas decidió quién triunfaba y quién desaparecía ya no podía controlar su propio destino. En 1998 necesitó un trasplante de hígado para seguir con vida. Sobrevivió. Pero siempre en domingo ya agonizaba. Los tiempos habían cambiado. La audiencia buscaba nuevas opciones. Y el programa que durante 28 años había dominado la televisión llegó a su final. Poco después ocurrió algo que muy pocos imaginaron. Raúl Velasco abandonó Televisa. La empresa que él ayudó a convertir en un imperio terminó cerrándole la misma puerta que durante décadas él abrió y cerró para miles de artistas. Demandó a la televisora. Perdió. El sistema que durante tantos años representó terminó devorándolo. En una de sus últimas entrevistas dejó una frase que muchos interpretaron como una confesión. La televisión me hizo perder el piso. 7 palabras. 7 palabras que parecían resumir toda una vida. Pero para muchos jamás fueron suficientes. Porque Fernando Villares nunca escuchó una disculpa. Cepillín jamás recuperó los años que perdió lejos de Televisa. Lucha Villa cargó con las consecuencias de un veto que marcó su carrera. Tatiana jamás olvidó la humillación de aquella tarjeta de un nutriólogo frente a millones de personas. Y las mujeres que aseguraron haber vivido el supuesto sistema de favores dentro de la empresa siguen siendo parte de una de las polémicas más oscuras de la televisión mexicana. Raúl Velasco murió el 26 de noviembre de 2006, mientras dormía en su casa de Acapulco, rodeado de su familia. Tenía 73 años. Pero las historias que dejó detrás continúan generando debate. Para algunos fue el hombre que descubrió a Luis Miguel, Shakira, Ricky Martin, Juan Gabriel y decenas de estrellas. Para otros, fue el símbolo de una época donde una sola persona podía decidir el destino de miles de artistas. Quizá ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo. Porque los seres humanos también están hechos de contradicciones. El niño pobre que repartía leche en Celaya terminó convirtiéndose en el hombre más poderoso del espectáculo mexicano. Y ese mismo poder que durante años pareció indestructible, desapareció. Hoy ya no existe una sola puerta para alcanzar la fama. Las redes sociales cambiaron las reglas. Nadie necesita la aprobación de un solo conductor para cumplir sus sueños. Pero las cicatrices de aquella época siguen vivas. Y quizá esa sea la verdadera enseñanza de esta historia. Cuando una sola persona concentra demasiado poder, siempre habrá alguien que termine pagando el precio. Si esta historia te impactó, suscríbete ahora a Vidas de Impacto, porque aquí no solo contamos la versión oficial, investigamos lo que otros prefieren olvidar. Y mañana descubrirás un caso todavía más inquietante. La historia de un personaje tan poderoso que, según múltiples testimonios, habría manipulado la vida de artistas, políticos y empresarios desde las sombras durante décadas. Cuando conozcas su nombre, entenderás que Raúl Velasco quizá no era el último eslabón de la cadena. No te lo pierdas.